Es Ana Castillo y hoy les estaré hablando un poco acerca de los actos procesales. Los actos procesales son la manifestación de voluntad con relevancia procesal emitidas por los órganos personales de la jurisdicción. Estos son juez, secretario y alguacil, el Ministerio Público, las partes, por quienes tienen el proceso una participación legítima, como sucede con la declaración de un testigo, un perito o la intervención de un tercero accesivo. También, los actos procesales son actuaciones que tienen relevancia procesal y se realizan dentro del proceso desde su inicio. Son ejecutados en forma concatenada hasta la conclusión del juicio mediante sentencia firme, transacción u otro medio de autocomposición procesal. Entonces tenemos que el acto procesal es toda manifestación de voluntad, género, efecto jurídico dentro del proceso, con independencia de que dicha manifestación de voluntad emana de los órganos del Estado o de los particulares. Sin embargo, cualquier manifestación de voluntad no puede producir efectos procesales, pues para hacer tales los actos procesales deben cumplir ciertos requisitos o de fondo intrínsecos. Requisitos intrínsecos se refieren al contenido propio del acto de conformidad con su naturaleza y estos son el sujeto, objeto y la causa. ¿Cómo puedo definir los sujetos? Dicen que son los actos procesales, o mejor dicho, son las personas u órganos que intervienen en ellos y los cuales deben tener la cualidad, capacidad y legitimación necesaria para que su actuación sea realmente válida en el proceso penal. El objeto de los actos procesales es el contenido concreto del acto, así como, por ejemplo, el objeto de la denuncia es el hecho denunciado y el objeto de la sentencia es la solución del hecho objeto del proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Que es la decisión del fondo. El objeto de todo acto procesal debe ser lícito para que éste sea válido. La causa de los actos procesales consiste en la razón o el porqué de la existencia del acto procesal. Su contenido objetivo o su finalidad es el proceso, la causa de la querella o de la satisfacción del deseo de la pretensión de la víctima por vía legal. Y la causa de la denuncia y de su obligatoriedad es la necesidad de los órganos de investigación y reprensión del delito, de asegurarse el conocimiento de la concurrencia de los hechos punibles, más allá de su propia capacidad perspectiva. Es evidente que la denuncia falsa carece de causa y por tanto no puede considerarse actos procesales válidos. Ahora bien, los requisitos extrínsecos conciernen al aspecto externo de los actos procesales y a su posición dentro del proceso y son la oportunidad, el lugar, el tiempo y la forma. La oportunidad de los actos en el proceso viene dada por el orden establecido en la propia ley procesal. Los actos procesales, para ser válidos, deben realizarse en un lugar prescrito por la ley, siempre y cuando el lugar determinante en el contenido y efectos del acto. La clasificación de los actos procesales. Tradicionalmente, Chovenda los clasifica en actos jurídicos procesales de las partes, tales como la demanda, el escrito de acusación y de la querella en el juicio penal, la reconvención, la promoción de pruebas, los informes, también podemos hablar acerca de las recusaciones, etc. Se refiere a las actuaciones del actor demandado y de los terceros intervinientes, del acusador o denunciante, del imputado y sus defensores.
Los actos jurídicos procesales del órgano jurisdiccional realizados por el juez, tales como los decretos, los autos o providencias, sentencias definitivas o interlocutorias. El fin de la clasificación de los actos procesales conlleva al medio más idóneo de análisis. Estas conductas con arreglo a criterios, que si bien pueden ser diversos, según sea el enfoque de cuál se parte. Sin embargo, todas estas nos conducen a un mejor conocimiento de las conductas procesales y de las trascendencias de las mismas en el proceso. Dicha clasificación se da de manera objetiva y subjetiva. ¿Cómo es objetiva? Primero, cuando los actos constitutivos son las que dan vida a la relación procesal y crean expectativa de un bien. También cuando hay actos extintivos, que son aquellos que extinguen la relación procesal mediante el cual las partes que componen la litis ponen fin al proceso con efecto de cosa juzgada. ¿Cuándo es subjetiva? Cuando los actos de las partes son aquellas conductas realizadas en el proceso, ya sea por la víctima o por el imputado, que interviene ahí mismo, como por ejemplo el impulso procesal, acto de defensa, acto de prueba, acto de impugnación, etc. También cuando los actos de los órganos jurisdiccionales son aquellas conductas realizadas en el proceso por el agente de la jurisdicción, entendiéndose por tales no son los jueces, sino también a sus auxiliares o colaboradores, ya sea permanente o también puede ser cuando es ocasionales. En el proceso penal es una sucesión de actos procesales regulados por la ley, emanados fundamentalmente de los órganos estatales, encargados de la persecución, investigación y represión del delito. Ahora bien, ¿cuándo hay forma de nulidad de los actos procesales? Según lo establece el Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela, al principio en el artículo 174, leo textualmente y dice: los actos cumplidos de contravención o inobservancia de las condiciones previstas en este código, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República, no podrán ser apresados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuesto de ella, salvo que los defectos hayan sido subsanados o convalidando. Dicho artículo brinda seguridad jurídica y es eminente garantizada. Nulidad absoluta. Lo podemos encontrar en el artículo 175. La renovación o ratificación o cumplimiento en el artículo 176. Saneamiento en el artículo 177. Convalidación, algo muy importante. En el artículo 178, me leo textualmente, dice: salvo los casos de nulidad absoluta, los actos anulables quedarán convalidados en los siguientes casos. 1. Cuando las partes no hayan solicitado oportunamente su saneamiento. 2. Cuando quienes tengan derecho a solicitar hayan aceptado expresamente o tácitamente los efectos del acto. Y 3. Si no obstante la irregularidad de los actos conseguidos su finalidad. La declaración de la nulidad la encontramos en el artículo 179. Los efectos en el artículo 180. También tengo por acá la nulidad declaradas durante el desarrollo. Dice que de la audiencia del juicio oral no retrotraerán el procedimiento a la etapa de la investigación o a la de la audiencia preliminar. Contra el auto que declare la nulidad, las partes podrán interponer recursos de apelación dentro de los 5 días siguientes a su notificación. La apelación interpuesta contra el auto que declara sin lugar la nulidad
que tendrá efectos devolutivos. Esto fue todo mi punto. Gracias por escuchar.